Cordial saludo, estimado tutor y compañeros de curso. Mi nombre es Andrés García. Comparto documento de identidad para comprobar del grupo 54, curso estática de asistencia de materiales. A continuación voy a sustentar la fase número 1, donde mi grupo, el 54, trabajó con el tipo de secha O por el último dígito de el grupo, según la metodología pues dada por la guía para el desarrollo de esa actividad. Con este tipo de sechajo, este tipo de secha tiene un área para cubrir un terreno rectangular de 9 metros por 24 de fondo. Las sechas tendrían una separación entre 7 y 4 metros y una pendiente de 30 grados. Se construirían con un perfil estructural a 36, un ángulo de piernas iguales es de 64 por 64 por 4.8. Primeramente en este paso se procedió a hacer el cálculo de las longitudes de las barras y los ángulos. Longitud de la cuerda inferior, que fue 9 metros, como dice en el enunciado. La longitud de la cuerda superior, que era 9 metros, por el coseno del ángulo, que era 30 grados, como terminamos en el enunciado, para un total de 10.392 metros. Número de cerchas, entonces el número de cerchas con los 24 metros que se tiene que cubrir se divide entre 3 y se le suma 1, que es un total de 9. 9 cerchas vamos a tener para el diseño de home. El área de influencia de la cercha se hace un cálculo de 4 por 10.392, me da 41.568 metros al cuadrado y una velocidad del viento preestablecida de 10 metros sobre segundo. La cercha con que se trabajó, cuerda superior que va desde A, B, C, D, E, F y G, como se dijo, 10.392 metros cuadrados, y la cuerda inferior que va desde A pasando por L, K, J, I, H hasta G. Como sabemos, tenemos 6 tramos de 1.5, entonces eso nos da un total de 9 metros de longitud de la cuerda inferior. Para calcular la parte interna, longitud de los elementos de la cercha, la distancia de las secciones AB, BC, CD, DE, EF y FG se calcula tomando la medida total de la cuerda superior, que, como se dijo anteriormente, es 10.392 metros, y se divide en las secciones que comentamos en la diapositiva pasada, que son 6 secciones, para un total de 1.732, que es la medida para todos estos elementos. Y para la distancia de las secciones AL, K, KJ, JI y HHG se calcula tomando la medida total de la cuerda inferior y la dimos entre las secciones. 9. Ahí fue que nos da 1.5 metros, como mostré en la figura anterior. Acá tenemos en la tabla estos elementos, 1.732, y los elementos inferiores tienen una longitud de 1.5 metros, 6 tramos. Para calcular las medidas interiores de la cercha, entonces hacemos el uso de ángulos internos, propiedades de los ángulos. Entonces, para calcular BL, tenemos entonces tangente de 30 por AL, que es tangente de 30 por 1.5 a 0.87 metros. O lo podemos hacer de una manera más sencilla. Calculamos el elemento de altura, DJ. SDJ son 2.6 metros, se divide entre 3, que es 0.87, ese me da la longitud de BL, y lo multiplicamos por 2 y me da la longitud de CK. CK es igual
AL, BL es igual a EPH, y así hallamos de una manera más rápida estos elementos. Para hallar el elemento BK y CJ hacemos uso del teorema de Pitágoras, entonces nos da 1.73 y 2.29 CJ. Para este diseño se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente será por el número de tejas, como dijimos entonces, 5 tejas para un total de 10 correas. Para las dos pendientes declaran una longitud total de 10 por 4 metros en el área de influencia, o sea, 40 metros de correa por cercha. Estimados tutores, compañeros de curso, muchas gracias. Cordial saludo, profesor, tutor y compañero. Mi nombre es Carlos David Zamora Montaño y voy a dar continuidad a lo expuesto por el compañero Andrés García. Para ello les traigo lo que es el cálculo de las longitudes de todos los elementos de la cercha. Para poder calcular el cálculo de las longitudes, lo que vamos a hacer es tener en cuenta dos aspectos muy importantes, y son las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas, que son igual a 70 kilogramos sobre metro cuadrado por 41.68 metros cuadrados, que es el valor equivalente a lo que es el área de la cercha, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Al operar esto nos da como resultado 2.37 newton. Las cargas muertas, las cuales están compuestas por el peso propio de la cercha, el peso de las correas, el peso de las tejas, las cargas de viento, todas estas al operarse con cada uno de los componentes que la reviste a cada una, nos da como resultado unos newtons. Entonces, en las cargas, en el peso propio de la cercha está constituido por 3.178.67 newton, el peso de las correas por 1.962 newton, el peso de las tejas por 5.734 newton, las cargas de vientos por 2.494.08 newton, y aquí tenemos que el valor total de las cargas muertas después de sumar cada uno de estos componentes nos da 13.369.5 newton. Ahora la carga total de la cercha nos da, de la sumatoria de lo que son las cargas vivas más las cargas muertas, nos da como resultado 42 kilonewton. Teniendo en cuenta ese valor, nosotros procedemos a calcular lo que es la distribución de las cargas en los nodos de la estructura. La carga de la estructura es de 42 kilonewton. Al hacer una división de 7 menos 1, nos da 6, esto es igual a 7 kilonewton por cada uno de los nodos. Lo que hacemos es hacer la distribución, y al hacer la distribución nos sobran 7.7 kilonewton, los cuales los vamos a dividir para los extremos de la cercha. ¿Ya? Aquí queda cada nodo con su valor de 7 kilonewton. Ahora vamos a hacer lo que es el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas en las cerchas. Para cada nodo debe aplicar el diagrama de fuerzas, planteamiento de ecuaciones y solución de paso a paso. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en X con respecto al nodo A, sabiendo que las sumatorias en X es igual a 0, teniendo en cuenta que no hay más fuerzas que impacten en este nodo. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, teniendo en cuenta que A de Y más G de Y es igual a 42 kilonewton, teniendo en cuenta los dos extremos. Acto seguido, lo que hacemos es aplicar la sumatoria de momentos en A, que es igual a 0. Nosotros sabemos que el momento se define como fuerza por distancia. ¿Sí? El momento está definido como fuerza por distancia. Entonces lo que hacemos es aplicar la sumatoria de momentos en A, que aplicar la sumatoria de momento, sabemos que es fuerza por distancia, y al hacer esto nos da que G de Y es igual a 7 por 1.5, que es la distancia, más 3, más 4.5, más 6, más 7.5, esto sumando cada uno de los espacios que miden 1.5, y esto resulta de la división de los 9 metros que mide la cercha completa. Bueno, entonces después de haber operado estos valores, que son las distancias que hay desde A hasta cada uno de los nodos, lo que hacemos es
despejar la ecuación, y al hacerlo nos da que G de Y es igual a 189 sobre 9, y al hacer esta división nosotros obtenemos que G de Y es igual a 21 kilonewton. Esto resulta de la ecuación de F de Y que se tiene de A de Y, que es igual a 42 kilonewton menos G de Y. ¿Ya? Y finalmente A de Y nos da que es igual a 21 kilonewton. Bueno, en este caso vamos a calcular ahorita lo que es el nodo A, cual nos dice: para calcular los nodos se aplica la teoría del equilibrio de partículas, la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, L, B, K, C, D, luego de los elementos gemelos de su lado derecho tendrán los mismos valores de fuerza. La sumatoria de X es positiva a la derecha, la sumatoria de Y es positiva hacia arriba. Los cuerpos están en tensión, se diagraman las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resultado es negativo, significa que los cuerpos están en comprensión, y si es positivo, están en tensión. Entonces, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde nosotros vemos que 3,5 está hacia abajo, por lo tanto es negativo. AY es igual a 21 kilonewton y está hacia arriba de Y, por lo tanto es positivo. Y AL está hacia la derecha de X, por lo tanto es positivo. Y AB, que está en este momento, como les decía, AB, que está en diagonal, tiene componentes tanto en X como en Y, por lo tanto, pues es como una especie de incógnita. Entonces, en X tenemos que AL más AB multiplicado por el coseno de 30, que es igual a 0, AL es igual a menos 35 por coseno de 30, y nos da que AL es igual a 30,31, por lo tanto está en tensión porque nos dio positivo. En Y tenemos que 21 menos 3,5 más AB por el seno de 30, que es igual a 0. Esto nos da resultado de 17,5 más AB por el seno de 30, que es igual a 0. Entonces dice que AB es igual a menos 17,5 sobre el seno de 30, que nos da como resultado menos 35, dándonos como resultado, dándonos a conocer que está en comprensión porque nos dio un resultado negativo. Ahora, seguido, continuaremos por calcular el nodo L, el cual nos dice, según el diagrama, que LB es positivo porque está hacia arriba de Y, AL es negativo porque está hacia la izquierda de X, y LK es positivo porque está hacia la derecha de X. En X tenemos que LK es igual a menos AL, que es igual a 0, por lo tanto LK es igual a 30,31, estando en tensión porque nos dio positivo, y en Y, LB es igual a 0, que nos da 0, ¿por qué? Porque es un elemento de amarre, no hay cargas externas en este nodo. Ahora calcularemos el nodo E, el cual nos dice que las fuerzas AB están hacia en diagonal. El 7 kilonewton está hacia abajo, por lo tanto es negativo. El LB está hacia abajo, por lo tanto es negativo. El BC está en diagonal, la fuerza de amarre, la fuerza de amarre. Y el BK también está en diagonal. Y 30 grados, que está hacia la derecha de X, es positivo. Entonces, decimos que la sumatoria de fuerzas en X es BC por el coseno de 30 más BK por coseno de 30 menos AB por coseno de 30, que esto es igual a 0. BC por coseno de 30 más BK por coseno de 30 menos 35 coseno de 30, que es igual a 0, por BC coseno de 30 más BK por coseno de 30 más 30,31 igual a 0. BC coseno de 30 más BK por coseno de 30 igual a menos 30,31, coseno de 30 por BC más BK igual a menos 30,31, BC más BK igual a menos 30,31 sobre coseno de 30, dándonos como resultado 34,9835, diciéndonos que como está negativo, está en comprensión. ¿Listo? Ahora seguimos con las sumatorias de fuerzas en Y. Con la sumatoria de fuerzas en Y nos podemos dar cuenta que BC por el seno de 30 menos BK por el seno de 30 menos 7 kilonewton menos AB por el seno de 30 es igual a 0. BC por el seno de 30 menos BK por el seno de 30 menos 7 menos 35 seno de 30 es igual a 0.
BC por el seno de 30 más BK por el seno de 30 más 10,5 es igual a 0. Seno de 30 por BC más BK es igual a menos 10,5. BC más BK es igual a menos 10,5 sobre el seno de 30 es igual a menos 21, el cual nos da que está en comprensión porque nos dio negativo. Seguimos operando lo que es BC más BK menos igual a menos 35, que ya lo habíamos obtenido, y 2 por BC menos 55 menos 998 nos da que BC es igual a menos 55,998 sobre 2 es igual a 27,99 o 28, redondeando, y este menos 29 más BK es igual a menos 34,998, que también redondeando nos puede quedar en menos 35, y el BK es igual a 34,998 más 27,999, que es igual a 69,99, dejándolo como comprensión, ya que nos da como resultado negativo. Aplicaremos el nodo C, el cual nos dice que tenemos 7 kilonewtons hacia abajo de Y, por lo tanto es negativo, KC hacia abajo de Y, por lo tanto es negativo, y 30 grados en el eje X hacia la derecha, por lo tanto es positivo. Tenemos CD que está impactando a los dos extremos, tanto a X como a Y, y también a BC. Entonces calculamos las fuerzas en X, que nos da que CD es CD coseno de 30 menos BC coseno de 30 igual a 0, CD coseno de 30 menos 27,99 por el coseno de 30 es igual a 0, CD coseno de 30 más 24,248 es igual a 0, y CD es igual a menos 24,248 sobre el coseno de 30, que nos da igual a 27,999, quedando en comprensión, ya que el resultado que nos da es negativo. En Y tenemos que menos 7 menos BC por el seno de 30 más CD, seno de 30 menos CK, seno de 90 es igual a 0. Después de operar todo esto, nosotros tenemos que CK es igual a menos 7, quedando en comprensión, ya que está en negativo también. Aquí tenemos un inconveniente con los signos, pero no nos disculpe, pero la operación está muy bien hecha. Después de calcular el nodo C, me despido. Muchísimas gracias. Espero que la exposición haya sido clara. ¿Qué tal, corazón? Mi nombre es Lisa Muñoz. En el día de hoy vamos a continuar con la exposición. En este caso nos pide determinar el área y los momentos de inercia del área seccional, utilizando los elementos de la estructura, los esfuerzos normales en las barras de la estructura o de la cercha. Bueno, finalmente tenemos los nodos KD, DI, que equivalen a el nodo igual a 12,12 kN sobre el área del perfil, que equivale a 0,001162 metros cuadrados, igual a 10.430,2926 kN sobre metro cuadrado, y esto lo dividimos entre 1000. Ahora lo que debemos hacer es resolverlo. Eso nos daría un valor de 10,43 megapascales. Tenemos los nodos LB, HF y DJ, que son elementos de amarre. En la siguiente tabla tenemos los valores encontrados con los demás compañeros. Tenemos los nodos gemelos, la fuerza en kilonewtons, valores negativos, positivos y 0. El valor menos 35 nos quiere decir que es una fuerza en compresión. El valor positivo de 30,31 es en tensión, y el valor de 0 es un elemento de amarre en ese nodo. Tenemos un valor de tensión y compresión de cada una de las barras. El área de perfil aplicado es de
0,01162 metros cuadrados, un esfuerzo normal en megapascales. Para el primer nodo gemelo es de menos 30,12 megapascales. La longitud de ese mismo elemento en metros es igual a 1,73. Continuando, tenemos los elementos en compresión de esta tabla. Sacamos todos los elementos de compresión y vamos a aplicar el factor de seguridad en cada uno, teniendo en cuenta la carga crítica en las columnas de Euler. Para tener en cuenta el teorema de Steiner o de ejes paralelos y las siguientes ecuaciones. La carga crítica igual a pi al cuadrado por el momento de elasticidad, módulo de elasticidad, por el momento de inercia dividido entre la longitud del elemento al cuadrado, donde tenemos aquí los elementos. El factor de seguridad es aplicado por la fórmula de factor de seguridad por la carga crítica por la carga dada en kilonewtons. Como primera medida debemos determinar el módulo de elasticidad del acero estructural A36, que es igual a 200 gigapascales. Esta información fue tomada del apéndice B. Ahora se encuentra el valor de la carga crítica en cada uno de los elementos. La carga crítica está dada por la fórmula igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud del elemento al cuadrado. Para este nodo de ABFG tenemos la carga crítica es igual a pi 3,14 16 al cuadrado por el módulo de elasticidad, que es igual a 200 gigapascales, por el momento de inercia de ese elemento, que equivale a 4,46 por 10 a la menos 7 m a la 4 dividido entre 1,73 metros cuadrados. Resolviendo nos daría un resultado de 9,8696 por 8,92 por 10 a la menos 7 gigapascales sobre el metro cuadrado, y entre 2,9929 metros cuadrados igual a 2,93 gigapascales sobre metro cuadrado. Cancelamos los términos y nos daría este resultado. Ahora lo que debemos pasar este resultado lo divido entre 1000 para convertirlo a kilonewtons. Entonces la carga crítica sería igual a 2,941526,7 por 10 a la menos 7 gigapascales sobre metro cuadrado sobre 1000, nos daría como un valor de 2,93 por 10 a la 2 kilonewtons. Asimismo aplicamos la fórmula en cada uno de los nodos. Para el nodo BCEB tenemos un valor de 2,93 por 10 a la 2 kilonewtons. Para el nodo BK un valor de 2,93. Para el nodo BKCEI un valor de 2,93 a la 10 kilonewtons. Y para el nodo CDE tenemos una carga crítica de 2,93 por 10 a la 2 kilonewtons. Ahora debemos encontrar el factor de seguridad para estos elementos que se encuentran en compresión. Aplicamos la fórmula de factor de seguridad igual a carga crítica por la carga admisible, que es dada en kilonewtons, y la cual que vamos a encontrar. Y se sabe que de la carga crítica es PCR, y el valor de P admin corresponde al valor dado en la fuerza en kilonewtons de cada uno de los nodos gemelos. Tenemos en la siguiente tabla, en la columna de los nodos gemelos de que acabamos de encontrar, la fuerza en kilonewtons nos daría un valor de menos 35, menos 28, menos 7 y así sucesivamente. Ahora tenemos el factor de seguridad para el primer nodo ABFG. Reemplazamos los valores y los multiplicamos por un valor negativo del valor que acabamos de mirar, y nos daría un valor de 8,38. Este lo multiplicamos por un valor negativo para que los valores finales nos dé positivo. El factor de seguridad para el nodo BCFE nos daría un valor de 10,48. El factor de seguridad para el nodo BKFI 41,92. Para el nodo KCEI 41,92 y el nodo CDEE de 10,48. Ahora estos resultados los aplicamos en la siguiente tabla. Los nodos gemelos, la fuerza en kilonewtons de cada uno de esos elementos, elemento en tensión o compresión, en este caso es compresión,
El área del perfil en este caso es 0,0062 metros cuadrados. El módulo de electricidad en gigapascales es de 200 para cada uno de los elementos. La longitud del elemento L en metros es igual a 1,732 en cada uno de los elementos. El mínimo momento de inercia del área de la sección I igual Ix es un valor de m a la cuarta, es un valor de 4,46 e a la menos 7 en cada uno de esos elementos, y la carga crítica que acabamos de encontrar es 293 para cada uno de los elementos. El factor de seguridad cambió un poco, dado que tenemos que para el nodo gemelo número 1 es de 8,38, al segundo 10,48, al tercero 41,22, al cuarto 41,92, al quinto 10,48. Si estos valores nos hubieran dado menores que 3, tendríamos que volver a reestructurar la estructura de cada una de las fechas. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.